Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo atardecieron? Bien, gracias al Señor, ¿cierto? Hemos sido bendecidos grandemente por Él durante esta semana. Nos acercamos al final de la misma y hay sentimientos encontrados de alegría porque Dios ha permitido que se hable de su palabra durante estas noches, pero también de tristeza porque hay que retornar a los lugares, en el caso mío al lugar para continuar con las labores académicas y laborales. Pero podemos decir sin duda que hasta este momento Jehová nos ha acompañado y nos ha ayudado. Amén. Vamos en este momento a inclinar nuestra cabeza y vamos a pedir la presencia y la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado es tu santo nombre desde ahora y para siempre. Gracias, oh Jesús, por este día maravilloso que nos permites pasar. Gracias por las múltiples bendiciones que hemos recibido, por el alimento, por el vestido, por la vivienda, por el agua, porque todas esas cosas son bendiciones que diariamente recibimos sin merecerlas, pero tú nos amas y nos las brindas como un Padre amante y sustentador que eres de nosotros. En este momento entonaremos algunos himnos de alabanza a tu nombre, leeremos de tu palabra, te pido que ella sea la que nos hable y que tengamos un corazón dispuesto a escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. San Lucas, los últimos capítulos, capítulo 22, 23, nos relatan los eventos finales de la vida de Jesús. Y esta tarde nos corresponde tratar, y el título del sermón es La Vía Dolorosa. Busquemos San Lucas, capítulo 22. Dice el versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a este lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. De seguro nosotros hemos escuchado muchas veces meditaciones acerca de este pasaje. Y de seguro sabemos y conocemos la historia de memoria. ¿Qué había detrás de ese dolor y ese sufrimiento de Jesús? Ya el tiempo había llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre tenía que ser entregado por los pecados de la humanidad. Siendo consciente de esto, reúne a sus discípulos. Tienen una cena especial en la cual les muestra un símbolo de lo que Él iba a hacer, de lo que dentro de unas horas haría. El vino, símbolo de su sangre, y el pan sin levadura, símbolo de su cuerpo. Luego se dispone a ir a un lugar a orar, al Getsemaní. Quizás en muchas ocasiones Jesús ha ido a ese mismo lugar a orar, pero esta vez era diferente. Sentía
el peso abrumador del pecado sobre su cuerpo. Aunque no había cometido pecado, sentía el peso de cada ser humano desde Adán hasta el último que nacería antes del tiempo del fin. Todos los pecados de la humanidad recaían sobre su cuerpo mortal. Y entonces le dice a sus discípulos que oren por él, pero también para que ellos no cayesen en tentación. Se aparta a un lugar un poco más solitario y entonces se arrodilla a orar, y las palabras de Jesús fueron: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que no había otra escapatoria. Esa era la única salida para salvar a la humanidad. Pero el solo hecho de pensar que estaría lejos de su Padre a causa del pecado lo hacía temblar. Y era tal la presión que sentía que sudaba gotas de sangre. ¿Será que nosotros, cuando pecamos, sentimos esa misma agonía que Jesús? El pecado crea separación entre el hombre y Dios. Cuando Adán pecó en el Edén, ese acto separó la relación estrecha que Dios tenía con el hombre, cara a cara. Hermanos, ¿será que nosotros cuando pecamos sentimos esa angustia de estar separados del Padre? ¿O será que nosotros cometemos errores, equivocaciones y seguimos normal como si nada estuviese pasando? Jesús sentía una gran agonía porque esos pecados lo separarían de su Padre Celestial. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero estoy aferrado a tu mano, a tu voluntad. Y la voluntad del Padre era: entrega tu vida por tus hijos. Entrega tu vida por las personas que asisten a la iglesia central de los adventistas del séptimo día en Bogotá. Entrega tu vida por esas visitas que han asistido a la conferencia durante esta semana. Entrega tu vida por ellos. Y entonces, Jerusalén, el lugar que había sido escogido como pueblo de Dios, lo rechazó. Era una noche negra y solaz antes de la gran destrucción, que nunca un pueblo pudo ver, y no por falta de verdad, su nombre fue Jerusalén. Era una noche cuando Jesús lloraba sangre de dolor, mientras llegaba su agresor, acompañado de otros más, a ejecutar la vil traición. Esa misma noche fue el rey quien le preguntó: ¿eres tú el Cristo? Contestó: yo soy. Todos cayeron de pavor. Y
Y fue en la mañana que entre la turba todos pudieron elegir entre Jesús y un ladrón vil. Comprometiéronse al decir que su sangre sea sobre mi descendencia, sí. Pero mi Cristo, aunque murió, con gran poder se levantó. Y el pueblo que le rechazó se daba cuenta de su error y del horror de su traición. Y no fue pequeña su gran destrucción por rechazar al Señor. Aprende, pueblo, la lección: nunca rechaces al Señor. En ti no habrá destrucción y te dará la salvación. Era una noche negra y solaz después de la gran destrucción, que nunca un pueblo pudo ver, y no por falta de verdad. Su nombre fue Jerusalén, se llamaba Jerusalén. Y entonces, luego que Cristo oró por sus discípulos y que los encontró allí en ese lugar, se acordó cuando miraba horas o días atrás a esa Jerusalén que tanto amaba. Pero en esa Jerusalén no solo miraba a los judíos, ni tampoco solo miraba a los que vivirían en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles. Mirando a Jerusalén también miraba a todas las personas que vivirían en la tierra, a toda la raza humana. Y que así como ellos, así como los judíos rechazaron al Mesías, quizás muchas de las personas de la ciudad de Bogotá también rechazarían a Jesús. Y aunque escucharon el mensaje, no lo quisieron acoger. Y para ellos habrá una recompensa. Pero Dios prometió que Jerusalén sería restaurada si ellos confiaban en el Señor, creían en el Mesías y guardaban sus mandamientos. Y por esto nosotros estamos hoy acá. Porque si no fuese así, no habría sentido para nosotros estar en este lugar. Como pueblo adventista, esperamos la segunda venida de Jesús y tenemos el testimonio de Él a través del espíritu de profecía y de la palabra de Dios, sus 10 mandamientos. Pero nosotros podemos caer en el mismo error de los judíos, que tenían la ley, tenían el Pentateuco, tenían los libros escritos por los profetas y los libros de alabanza que eran los salmos. Pero aún así no escucharon
no escucharon la voz de Dios a través de sus profetas, y entonces Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, Jesús en el Getsemaní, esa agonía, esa angustia que sintió, nosotros no podemos permitir que esa angustia sea en vano. Nosotros no podemos permitir que ese dolor y ese sufrimiento que Jesús mostró como un ejemplo para nosotros sea en vano. Primero nosotros como adventistas, y luego las personas que están afuera que no han conocido del Señor. Pero, y no me cansaré de decirlo, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que compartir. Y ese testimonio de esa transformación que Cristo ha hecho en nuestro corazón, de seguro va a atraer a esas personas. Pero hermanos, no permitamos que ese sacrificio de Jesús sea en vano para nuestra vida. Porque si nosotros no lo aceptamos, va a haber mucha gente que lo va a aceptar. Y de hecho, muchas personas ya lo han aceptado. Y ellos resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez. Pero, ¿qué hay de nosotros que estamos vivos todavía? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para atesorar a Jesús en nuestro corazón? Luego de esto vino Judas, en la canción escuchamos, y conocemos la historia. Y entonces Jesús lo lleva en ese interrogado, nos sigue dando más lecciones de humildad. Como les decía, hace algún par de días, Jesús fue tentado en todo lo que para él era tentación. Fue tentado en utilizar su divinidad para beneficiar su humanidad. Y era acusado, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Le tapaban los ojos y le pegaban. Dinos, ¿quién te pegó? Profetiza si es que eres el Mesías. Y Jesús sabía quién lo había hecho. Pero como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, aunque tenía toda la autoridad para hacerlo. Y aunque él sí era el Hijo de Dios, y aunque él sí era el Mesías, simplemente guardó silencio. Ay, grande lección que nos da Jesús a nosotros de humildad y de sumisión y de sencillez, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos la razón en alguna situación, en algún problema, y hasta que no demostramos que tenemos la razón, no nos quedamos tranquilos. Así nos toque incluso a veces ofender a otras personas. Pero Jesús, aunque tenía la razón, guardó silencio. Y al humillarse hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿qué hizo Dios? Lo levantó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que todo nombre arriba en el cielo, en las huestes celestiales, en los demás mundos creados, aquí en la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra y debajo del agua, todos los seres que puedan existir, unan su voz para adorar el nombre de Cristo Jesús. Si nosotros pretendemos ser levantados, ¿qué tenemos que hacer? Descender. Tenemos que humillarnos. Y cuando nosotros descendamos y nos humillemos, ¿Jesús qué va a hacer? ¿Dios qué va a hacer? Nos va a levantar. Y va a levantar a su pueblo, a sus hijos. Gran lección que Jesús nos da. Y entonces Jesús empieza a caminar esa vía dolorosa.
Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en su espalda recibió, con espinas coronaronle su sien. Pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús fue a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, y su cuerpo tambaleaba tras el peso agonizante de la cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti y por ti, por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús fue a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti y por ti, por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús fue a morir. Él sufrió y por ti murió, y su sangre derramó por ti. Amén.